La crisis bancaria y financiera parece que se precipita. Os he ido contando estos días cómo iba la cosa con la quiebra del Silicon Valley Bank, con los otros dos bancos también quebrados estos días en Estados Unidos, pero el problema ya ha saltado a Europa. Ahora es el banco suizo Credit Suisse el que está literalmente al borde de la quiebra. Y aquí, con el Credit Suisse ya no valen paños calientes de los medios de comunicación, como hacían estos días con el Silicon Valley Bank, diciendo que era un banco demasiado pequeño para lo que era Estados Unidos y demás. Ahora, con el Credit Suisse, estamos hablando de un banco de los que se considera too big to fail, es decir, demasiado grande para caer. Que demasiado grande para caer no significa que por ser tan grande esté libre de la posibilidad de quiebra, sino que al ser tan grande y ser un banco, digamos, sistémico, que pondría en riesgo al propio sistema, nunca lo deben de dejar caer y tendrían que rescatarlo. El problema con los bancos demasiado grandes para caer es que también pueden ser demasiado grandes para ser rescatados. Os he venido contando cómo la prensa ha tratado de minimizar el impacto de lo ocurrido con el Silicon Valley Bank, como el lunes y en especial el martes ya no tuvieron más remedio que empezar a hablar de ello, aunque siempre en términos de casi anécdota, como algo que no contagiaría al sistema financiero. Las típicas tonterías de esto no es el 2008, esto no es Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy miércoles, con la caída en bolsa de Credit Suisse y ante la negativa del banco saudí, que es su principal accionista, de seguir poniendo más dinero, todo se está precipitando, como os decía, y toda la banca europea ha caído brutalmente en bolsa. Y ya no hay un solo periódico en Europa que no hable con toda su crudeza de lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, en el diario El País de España, podemos ver en su portada, sin salir de su portada digital, podemos ver lo siguiente. Por una parte, un editorial del periódico titulado La crisis financiera en Estados Unidos. Y varias noticias como estas. 1. La crisis de Credit Suisse provoca un nuevo brote de pánico en el sector bancario. 2. El Banco Central Europeo pide a los bancos europeos evaluar sus lazos con Credit Suisse. 3. La entidad financiera sufre un batacazo y arrastra a las bolsas. Y una más, la cuarta. Larry Fink, el hombre más poderoso de la bolsa, no descarta una crisis de liquidez. Larry Fink, para los que no lo conozcáis, es el CEO, el consejero delegado de BlackRock, que es la empresa de gestión de activos más grande del mundo. Bueno, pues todo esto, un editorial y 4 noticias en un periódico generalista, no en un periódico económico. El mismo periódico, por cierto, que el viernes, que cuando ocurrió lo de Silicon Valley Bank, lo tenía ahí escondido en un breve, que bueno, hay que reconocer que ya es más de lo que publicó mucha otra prensa. Pues las cosas se precipitan, como digo, porque lo de Credit Suisse no es broma, no es una cuestión menor. Bueno, en estas cosas nada es una cuestión menor, lo vengo diciendo desde el primer día, que el problema del Silicon Valley Bank no es un problema de mala gestión del banco, que la puede haber también, no digo que no, pero lo que vengo manteniendo desde el primer día, y ya lo están contando ahora muchos medios, es que lo que deja al descubierto la quiebra del banco es que la subida de tipos por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos o por el Banco Central Europeo en Europa ha dejado a los bancos en una situación muy compleja porque iban cargados de bonos. De bonos que, como he explicado, su rendimiento es inversamente proporcional al interés de las nuevas emisiones. Si no habéis visto los otros 2 vídeos sobre este asunto, os los recomiendo para no repetirme porque ahí está la clave de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir. El Credit Suisse viene arrastrando problemas desde hace tiempo, eso es así, no es un problema de ayer, pero esto del Silicon Valley Bank y los bonos ha precipitado los acontecimientos. Veremos también qué pasa en Alemania con el Deutsche Bank. El Credit Suisse puede claramente estos días enfrentar un problema serio de liquidez y de momento ha solicitado ayuda al Banco Central de Suiza. Vamos a ver si son capaces de parar la sangría y sobre todo si son capaces de algo más complicado que es restablecer la confianza en el sistema, cosa que me temo que no. Porque la desconfianza en estos casos corre como la pólvora por todo el mundo, no es una cuestión de un país, y por mucho que se empeñen en decir el primer día que no pasa nada, que aquello de Estados Unidos era un problema local, muy local, de un banco muy pequeño, en ese momento ya empieza a salir dinero de los bancos. Primero el dinero de inversión, precipitándose ventas de acciones, lo que lleva a esas caídas tremendas que hemos visto hoy y estos días, ¿no? Que tienen que incluso parar el mercado. Y lleva después, por supuesto, a retiradas de dinero de los depositantes, especialmente de bancos pequeños o medianos hacia bancos grandes. Y es un proceso que cuando se desata es muy difícil de parar. El problema aquí es muy sencillo. Claro, muy sencillo de entender el análisis de lo que está pasando, pero muy difícil de poner solución sin crear un problema mayor. Digo que es muy sencillo porque lo que está pasando es tan simple como que la subida de tasas por parte de la Reserva Federal ha hecho que bancos que van cargados de bonos y que han tenido un problema de liquidez, al tener que vender esos bonos para conseguir liquidez,
ha quedado patente que están en quiebra porque tienen realmente menos dinero del que provisionaban en su balance, sencillamente porque sus bonos ahora valen menos. Y van a valer cada vez menos. Y cada vez valdrán menos si siguen subiendo los tipos de interés. Por tanto, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que decían que estaban dispuestos a subir los tipos de interés hasta donde hiciera falta para controlar la inflación y llevarla a entornos del 2%, ahora ven claramente, y con toda su crudeza, que no pueden seguir subiendo los tipos de interés sin montar una quiebra generalizada en el sector bancario. Así que ya hablan de no seguir subiendo tipos. Y si lo hacen, si dejan de subir los tipos o incluso los bajan, van a llevar a un descontrol aún mayor de la inflación. Así que su situación es realmente muy complicada. Los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal tienen como objetivo principal controlar la inflación. Pero claro, no puede ser a costa de dinamitar el sector financiero y bancario. Así que van a tener que tomarse un respiro sí o sí en la subida de tipos, y eso va a hacer volar la inflación nuevamente. Y ni siquiera tenemos la garantía de que parar ahora en la subida de tipos solucione el problema de crisis bancaria y financiera. Los próximos días van a ser cruciales para saber si esto que estamos viendo es un simple resfriado o si la incertidumbre ya se ha extendido y volvemos a la casilla de salida de 2008 con una nueva vuelta de tuerca del sector financiero. Yo personalmente lo tengo claro, pero solo es mi opinión. No sé si va a ser de esta o no, pero para mí el sector financiero, el sector bancario, están heridos de muerte, y lo están desde 2008. Consiguieron mantenerlos con vida con inyecciones de dinero público, de dinero creado de la nada, de deuda, fusionando también bancos que estaban quebrados y uniéndolos a otros para hacer precisamente eso de crear bancos demasiado grandes para caer, pero el problema no se ha solucionado. Los que sois de España pensad cuántos bancos había hace 15 años y cuántos hay hoy. Hoy en día, solo 4 bancos tienen más del 70% del negocio en España. El resto son bancos que han ido quebrando y se han ido fusionando, creando pues con todos ellos bancos enormes, pero cuando haces que un banco que está bien o relativamente bien absorba bancos que están al borde de la quiebra, lo que tienes no es un sector saneado. Lo que tienes es un banco enorme con toda la basura que antes era de 7 u 8 bancos. Simplemente es la patada hacia adelante. Y eso no solo en España, es lo que se ha hecho en toda Europa y en Estados Unidos. Y luego a esos bancos que están totalmente rescatados y que viven gracias a esas inyecciones de dinero público, pues luego es a los que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo les pide durante todos estos años que compren deuda soberana, que compren bonos de los estados. Y ahí viene el problema, que los bancos se cargan de bonos porque, bueno, era una forma de ganar dinero fácil. Y por poneros un ejemplo, en el caso de España, ¿no? Hace poco más de un año, en enero de 2022, el bono a 10 años estaba al 0,70% anual. Quiere decir que tú comprabas un bono del Estado español a 10 años y anualmente te pagaban el 0,70%. Eso hace poco más de un año. Los bancos se cargan de bonos por los que cobran un 0,70% anual, pero es que ahora, un año después, debido a la subida de tipos del Banco Central Europeo, se están emitiendo bonos a 10 años al 3%. Al 3% frente al 0,70% que estaban hace poco más de un año. Por tanto, los bonos que tiene la banca ya no valen lo que dice su balance que valían si tienen que venderlos en el mercado secundario por necesidades de liquidez. Así que quien se crea todas estas historias que nos vienen contando estos últimos años de la banca, de que está saneadísima el sector bancario, que el sector bancario español, el europeo, el norteamericano, que todo está saneadísimo. Bueno, sin ir más lejos, la revista Forbes hace 4 meses decía que el Silicon Valley Bank era uno de los mejores bancos de Estados Unidos. Pues quien se lo quiera creer allá él, luego pasa lo que pasa. Para mí el sector bancario, como digo, murió en el 2008. Un banco es algo, para mí, a lo que estoy obligado a mantener una cuenta para poder realizar cobros y pagos. Y nada más. Nada más. No se me ocurre invertir en un banco ni con dinero gratis. Mi dinero está a buen recaudo en oro y plata. Y por supuesto no deseo ningún mal al sector bancario, porque evidentemente hay mucha gente que lo pasaría mal si vamos a otra crisis como la del 2008. Y no es algo agradable. Vamos a ver qué pasa porque, como os decía, estos días van a ser cruciales para intuir la magnitud de lo que está ocurriendo.